Bendiciones, feliz inicio de semana, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial una vez más por darnos el privilegio de encontrarnos por medio de esta pantalla. Perdón, ante todo, que sea el Espíritu Santo una vez más dándome la autoridad, la sabiduría, el desenvolvimiento, y que ahí donde tú estás prepare tu espíritu y abra tu corazón a recibir esta palabra. Y vengo con el tema que dice lo siguiente: la importancia de cuidar la palabra que Dios declara sobre nosotros o sobre tu vida. La importancia de cuidar la palabra que el Señor declara sobre nosotros. Yo quiero que nosotros entendamos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es importante que cuando el Señor nos da una palabra de bendición, nosotros podamos agarrarla, guardarla, protegerla, vivir y caminar bajo de esa palabra fino. Pero cuando literalmente el Señor nos da una palabra de juicio, cuando nosotros recibimos una palabra de Dios de parte de exhortación, una palabra que nos lleva alerta de algo, de una caída, de cualquier cosa. Esa palabra también tenemos que literalmente protegerla, cuidarla y saber que hay una advertencia, y esa palabra tratar de que no se cumpla, porque la palabra de Dios, ella es viva. Y literalmente cuando Dios habla, dispara. Eso es como cuando una persona obviamente está agarrando una escopeta o una pistola, vamos a decir, mide para que esa bala llegue a donde tiene que llegar. Bueno, así es la palabra de Dios. Se dispara y tiene que llegar a donde tiene que llegar. Pero esa palabra viene con un efecto tanto de bendición como exhortación o como juicio. Y es importante que nosotros no nada más recibamos la palabra de Dios por recibirla, sino también entendamos que la palabra de Dios se vive, se pone en práctica, porque si no vamos a ser solamente oidores y no hacedores de la palabra. Y el Señor me hacía entender muchas cosas que hoy quiero declarar y hacerte entender también a ti, para que podamos nosotros estar alerta cuando Él dispara o cuando Él declara o cuando Él nos da una palabra. Y es por eso que dice la palabra en Isaías capítulo 55, verso 11, en la traducción NTV. Dice así: lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará todos los lugares donde yo la envíe. Y esto es importante lo que dice esta escritura, porque dice: cuando yo doy la palabra y yo la envío, ella produce un fruto. Y después dice: y logrará todo lo que yo quiero y prosperará todos los lugares a donde yo le envíe. Y el Señor me decía: qué hermoso es que tú puedas recibir o que alguien pueda recibir una palabra de bendición. Y veníamos hablando ayer maravillosamente cuando el Señor nos profetiza y cuando el Señor nos dice: te voy a dar un carro, te voy a dar una casa, te voy a bendecir, te voy a dar un buen esposo, una buena hija, un buen matrimonio. Esa es una palabra que tenemos que agarrar, una palabra que tenemos que guardar, sellar allí y proteger y caminar bajo esa palabra hasta que vemos el cumplimiento, porque cuando el Señor da la palabra, cuando Él la envía, también se produce un fruto. Entonces, esa palabra va a llegar a nuestras vidas para ser prosperado en nuestra vida, pero también en el círculo donde estamos. Fino, pero cuando literalmente el Señor nos da una palabra de juicio, cuando el Señor nos da una palabra de exhortación, como un consejo para exhortarnos, para advertirnos, también es una palabra viva, que si nosotros no ponemos cuidado con esa palabra literalmente no va a regresar tampoco vacía. No quiere decir porque no sea una palabra de prosperidad o de bendición, no quiere decir que esa palabra no va a regresar vacía. Y hay muchas personas hoy en día que el Señor les habla, les envía la palabra, les dispara la palabra, exhortándolos, aconsejándolos y advirtiéndoles, y no toman en cuenta que esa palabra no puede regresar vacía. Entonces yo tengo que levantarme a recibir esa palabra con mucho temor y temblor, porque necesito obedecer a lo que el Señor me está diciendo para que esa palabra
literalmente no se haga cumplimiento, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Entonces, cuando literalmente el Señor me manda una palabra a mí de exhortación o de juicio, yo la pongo en práctica, me pongo en alerta, me arrepiento, le pido al Señor, me alejo de lo que el Señor me está diciendo, y ahí es cuando literalmente va a haber fruto, pero fruto en este caso no ¿cómo decirte? Esos tipos de frutos que el Señor nunca espera y que no desea en nosotros, como por ejemplo, consecuencia de no hacerle caso, sino que literalmente vamos a ver ahora frutos de obediencia y de buenos frutos, porque hicimos caso a la advertencia de una palabra que fue enviada a nuestra vida, de una palabra que el Señor ha disparado a nuestra vida con la opción de que nosotros podamos atender que la palabra de Él es viva y puede acontecer. Entonces es importante, como por ejemplo yo me ponía a pensar y el Señor me hacía entender cuando Jesús le habló a la mujer que estaban los escribas y los fariseos acusándola, que le dijo que nadie la había acusado, que nadie le había pedrado, que nadie le había hecho nada, y él tampoco lo iba a hacer. Una de las cosas que él le dijo a esta mujer adúltera, la perdonó, le dijo: tus pecados son perdonados, vete pero no peques más. Él disparó una palabra de edificación, de bendición, una palabra de misericordia, la perdonó, la ayudó, sí, pero después le dijo: vete pero no peques más, porque si no, ok, le está diciendo, si no, ¿qué puede pasar? Si sigues haciendo lo que estás haciendo, te va a venir consecuencia, te va a venir cosas literalmente peores, porque estás jugando con el pecado. O sea, le está advirtiendo. Y yo analizando allí, el Señor Jesús lo que estaba era disparando, declarando, bendiciendo una palabra, pero también bendiciendo a una mujer a través de una palabra, teniendo misericordia sobre esta mujer, pero también le estaba advirtiendo que si pecaba, o sea, que no pecara más, que se alejara de eso. Y es lo que yo quiero hacerle entender a muchas personas. Cuando el Señor te habla y te da una palabra o te dispara, vamos a decir, esa palabra de bendición y de prosperidad, es hermosa que la agarre, es hermosa que camines bajo a esa palabra. Pero más alerta es cuando el Señor te ha dado una palabra de exhortación, de juicio, una palabra que te confronte, porque esa es la palabra que literalmente tú tienes que tomar en cuenta y decir: yo no quiero que esto sea un cumplimiento en mi vida. Yo necesito correr como Ezequiel, el rey Ezequiel corrió. ¿Cuál fue la palabra que Dios disparó sobre él? Que iba a morir, que le estaba advirtiendo la muerte en ese momento, le estaba haciendo entender un juicio que venía. Le dijo: ordena tu casa, le dijo: ordena tu casa porque vas a morir. Y una de las cosas que vemos aquí, que este hombre dijo: Dios me disparó una palabra, Dios me envió una palabra, me mandó una profecía, pero no una profecía que a mí me gustó, sino una profecía de juicio. Pero él fue a la pared y se arrepintió y se humilló, lloró y le dijo al Señor: esta palabra es viva, esta palabra yo sé que no va a regresar vacía, pero yo necesito arrepentirme para que los frutos que den sean de obediencia, de temor y temblor, y tú puedas ver el arrepentimiento y tu misericordia me alcance. Y él se arrepintió, se humilló y se pegó de la pared, y el Señor volvió a mandar al profeta, y esta vez le mandó una profecía que lo perdonaba y que le daba 15 años más de vida, si no me equivoco. Y le estaba haciendo entender en ese momento al profeta que si no había visto el clamor y el gemido del rey Ezequiel. Y ahí nos damos cuenta que la palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre y cuando nosotros podamos recibir una palabra de mucha exhortación y nosotros nos arrepintamos, para que esa palabra literalmente pueda regresar, pero con buenos frutos, y no que el Señor diga: ¿sabes qué? Le envié la palabra, le envié el juicio, le envié la profecía, le envié en ese momento la exhortación por medio de la palabra, pero no le importó nada, no tuvo temor, no tuvo reverencia. Pero esta palabra no va a regresar vacía, porque literalmente va a tener que ver ahora las consecuencias. Me llamaba la atención, porque yo digo, necesitamos nosotros no agarrar la palabra de Dios por agarrarla,
no tomar en cuenta, ay, sí, Dios me dio una palabra, ay, sí, Dios me mandó un mensaje, ay, Dios sí me dio, ay, sí, Dios me tomó en cuenta. No, sino decir, Dios mío, déjame sentarme, ¿qué tengo que hacer con esta palabra? Es muy importante porque la palabra que Dios nos envía nunca va a regresar vacía, como dice su palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. Ahora vamos al Primera de Reyes. Vamos rápidamente, Primera de Reyes, capítulo 21. Que aquí vamos a ver cómo Dios declaró una palabra sobre el rey Acaz. Ayer estuvimos hablando sobre este rey, de la manera que él no le gustaba al profeta Micaías, porque el profeta Micaías siempre le profetizaba la verdad de parte de Dios y él quería escuchar otra cosa. De eso hablamos el día de ayer. Y aquí vemos la manera que el Señor declara una palabra sobre este rey. Y hubo un arrepentimiento en el capítulo 22, pero el Señor me hacía entender que no fue un arrepentimiento genuino, porque cuando tenemos un arrepentimiento genuino, cambiamos y decimos, necesito alinearme, necesito aprender de esto que estoy viviendo, que el Señor me está advirtiendo, que estoy experimentando y no volverlo a hacer, porque crea el temor, la reverencia, como lo hizo el rey Ezequías. Él en ese momento se arrepintió, habló y le dijo, Señor, acuérdate que he sido un hombre justo, acuérdate que he sido un hombre que ha hecho las cosas delante de ti con rectitud. Y él empezó a decirle a Dios, acuérdate, a lo mejor sí me llené de arrogancia, a lo mejor sí me llené de altivez, porque por eso fue que Dios le disparó la palabra y le mandó la palabra profética de juicio, porque se había enaltecido. Este hombre, literalmente la misericordia de Dios lo alcanzó y Dios lo sanó. Ok, pero este rey en el capítulo 22, él se humilló, él tuvo en ese momento un arrepentimiento, pero este hombre no lo hizo de corazón. Y así muchas personas lloran, patalean, Dios le da una palabra, se sienten en ese momento conmovidos, pero no se le ve el fruto del cambio. Y ahí es cuando el juicio o la palabra que Dios dispara o Dios declara sobre esa persona no regresa vacía, porque no hubo un arrepentimiento genuino. Y eso pasó con el rey Acaz. Dice, entonces vino la palabra de Jehová a Elías Tibita, diciendo, levántate y desciende a encontrarte con Acaz, el rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así dicho Jehová, no mataste también y has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lambieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre y tu misma sangre. Y ahí me llamó la atención porque el Señor disparó o envió, declaró una palabra profética, pero una palabra de juicio, de juicio. Y aquí vemos la manera de que el Señor está declarando la muerte de Acaz. Una de las cosas que me llama la atención, que estamos viendo, ¿por qué el Señor declaró eso? Porque él envidió la tierra de Nabot y mató a una persona inocente, y en ese momento quiso quedarse con algo que no era de él y que no le pertenecía. Y ahí nos damos cuenta cómo el Señor le declara y le manda la palabra. Después, más adelante, él se arrepiente cuando este hombre Elías le da la palabra. Ok, aquí nos estamos dando cuenta, es de la palabra, de la voz, de lo que Dios declara, que nunca regresa vacía. Siempre ella hace efecto, siempre ella viene con un fruto. Y aquí nos damos cuenta cómo el Señor le está declarando a este hombre lo que iba a suceder, la muerte de él, y en ese momento cómo iba a morir. Y en el capítulo de Primera de Reyes, capítulo 22, verso 32 dice, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat y dijeron, ciertamente ese es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó, y viendo entonces los capitanes de los carros que no eran el rey de Israel,
se apartaron de él. Y más adelante dice, déjame buscarlo rápidamente, porque aquí está corto, nos hace entender la muerte. Lo que pasa es que aquí no me aparece, vamos a buscarlo rápidamente. Primera de Reyes 22. Ajá. 22. El 32. 32. Ok. Y dice en el capítulo 34, y un hombre disparó a su arco a la abertura y hirió al rey de Israel por entre las junturas de las armaduras, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios. Y a la tarde murió y la sangre de la herida corría por los fondos del carro. A la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo cada uno en su ciudad y cada cual en su tierra. Y murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultado al rey de Samaria. Lo que Dios habló, lo que Dios declaró, terminó aconteciendo sobre la vida de este rey. Aquí nos damos cuenta que a él no le parecía y no le gustaba escuchar, como quien dice, las profecías de este hombre llamado, ¿cómo es que se llama él? Micaías, este profeta. Y él se molestaba y por eso le hizo entender al rey de Judá, que era Josafat. En ese momento le hacía entender al rey Josafat que por eso es que no lo mandaba a llamar, por eso es que nunca le procuraba, porque siempre lo que le profetizaba o lo que le decía era literalmente algo que no le agradaba. ¿Por qué? Porque no quería escuchar cosas que lo incomodaran. Y así personas todavía no quieren escuchar la palabra que les incomode, no quieren escuchar las palabras que los exhorte o las palabras que literalmente Dios les aconseja, que muchas veces no nos agrada o no nos parece. Pero cuando nosotros somos maduros, de hecho voy a hablar mañana de eso, nosotros vamos a aceptar la corrección de Dios y vamos a asumir y vamos a tener, como quien dice, el coraje de asumir y de tener la responsabilidad y entender que Dios nos está hablando y nos está advirtiendo y que la palabra de Dios es viva y que ella nunca va a regresar vacía y que así como Él la manda, Él no las dispara a nosotros para que nosotros agarremos esa palabra va a hacer efecto en nuestra vida y literalmente va a tener un fruto, todo dependiendo de la madurez y de la obediencia que nosotros queremos tener ante Dios. Aquí nos damos cuenta que la palabra de Dios se cumple como este hombre murió y como este hombre terminó muerto, porque literalmente su arrepentimiento no fue genuino, nunca aceptó, como quien dice, la manera de Dios querer ayudarlo a través de una palabra de juicio. Muchas veces las personas dicen, pero Dios sí me regaña, Dios sí me exhorta, Dios sí me habla de esta manera, qué fastidio, es como que Dios está como que todo el tiempo ahí para estar como con esa mano fuerte. Y alégrate cuando el Señor te está exhortando y te está enderezando los pasos, cuando Dios te está alineando a través de su palabra, porque literalmente te está librando de muchas caídas. Si eres lo suficiente madura o maduro para asumir la responsabilidad de que estás recibiendo una palabra conforme a tus hechos y a tus comportamientos, porque a veces queremos que el Señor nos hable bonito, pero nosotros nos estamos comportando mal. A veces queremos recibir palabras proféticas maravillosas, te voy a llevar a las naciones, te voy a hacer cosas grandes, contigo tengo un llamado grande, pero literalmente lo que estamos haciendo en ese momento, Dios no te puede, como quien dice, asobar, porque si te asoba o si en ese momento te adula mucho, te malcrías. Entonces Dios necesita darte una palabra de juicio, una palabra de exhortación para sacudirte y hacerte entender en ese momento que la palabra de Dios en ese momento está viniendo es para alinearte, para cambiarte, para restaurarte y para quitar y poner lo nuevo que Él quiere hacer en ti. Entonces es importante que nosotros entendamos el día de hoy qué tipo de palabra estoy recibiendo de parte de Dios.
palabras proféticas de bendición y maravilloso. Sí, eso está hermoso. Camina bajo esas palabras y guárdalas y séllalas en tu corazón. Pero si Dios nos está advirtiendo, nos está aconsejando unas palabras, ¿por qué nosotros no atenderlas? Porque el Señor nos está hablando el día de hoy y nosotros no obedecer y decir, un momento, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me está diciendo esto. Necesito sacudirme como Ezequiel. Necesito irme a la pared a llorar y a rogarle para que esa palabra, el fruto que vaya a dar, perdón, el fruto que vaya a dar sea el fruto de obediencia y de temor y temblor ante Dios. Y yo pueda ver esos largos días que el Señor va a poner sobre mí por la misericordia de Él. Y no vea un cumplimiento en ese momento, como el Señor declaró sobre la vida de acá. Declaró la palabra de muerte porque eso fue lo que el Señor vio en él y literalmente terminó muerto. Aquí nos damos cuenta en Proverbios capítulo 1, verso 28, y antes de leerte esto, el Señor puso memoria a mí, cómo el Señor nos hace entender a nosotros que Él siempre quiso ayudar a este rey a pesar de su rebeldía y de su manera de ser. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que cuando Micaía le está diciendo lo que está pasando y lo que va a acontecer en ese momento, él no tuvo ni un poquito de decir, sabes que no voy a subir, no lo voy a hacer a mi manera, ayúdame Dios, ayúdame a hacer las cosas a tu manera. No, sino que lo hizo a su forma y a su manera de ser. Y ahí es cuando literalmente la gente fracasa, queriendo hacer las cosas a su manera y ser más sabio que Dios. Ahí es cuando literalmente las personas después están llorando, y ahí es cuando vemos gente que dicen, ¿por qué Dios mío todo me pasa a mí? ¿Por qué Dios mío todo? Si no te sentaste, no autoanalizaste en ese momento de decir, Dios visitó mi casa, Dios visitó mi vida, Dios me dio una palabra, Dios me lo advirtió, Dios me está diciendo, pero a veces queremos que Dios esté detrás de nosotros como un papá, un niño recién nacido, dándole cada ratico el tetero, la teta, y ahí porque creemos que nos comportamos, mejor dicho, delante de Dios peor que niños, porque somos muy desobedientes. El día de hoy necesitamos entender que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Dele, el Señor me ha dado muchas promesas, gracias a Dios estoy yo en obediencia, estoy haciendo las cosas bien, y lo que el Señor me está dando en palabra siempre es de edificación, de bendición para prosperidad, y eso me llena. Bueno, camina con camina con esa palabra, guárdala, séllala, tatúala en tu corazón, en lo más profundo, sí, pero alerta cuando Dios te da una palabra de juicio, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Vamos a leer Proverbios 1:28 en adelante. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de sus caminos y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere y habitare confiadamente vivirá tranquilo, sin temor del mal. Me llama la atención el último verso. Mas el que oyere y habitare confiadamente vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Cómo yo puedo vivir sin temor y sin miedo? Porque yo estoy en obediencia, agarrando toda palabra de Dios para vivir sujeta a esa palabra y en obediencia. Entonces voy a vivir tranquila y voy a estar confiada porque sé que estoy obedeciendo a Dios. Pero ¿cómo puedo tener yo tranquilidad? ¿Cómo yo puedo tener esa manera de vivir confiada si literalmente estoy siendo sabia en mi propia opinión, y las veces que el Señor me ha dado una palabra o las veces que el Señor venga a exhortarme me da igual y no me importa? La tomo, pero en el mismo momento que se vaya esa palabra. Literalmente, ahí es cuando muchas personas, es como dice la palabra, me llamarán y no les responderé. Y hay personas que dicen, yo llamo a Dios, yo oro, yo lo busco, pero lo buscas cuando tienes problemas.
pero lo buscas cuando tienes necesidad, pero lo buscas nada más cuando tus hijos se ponen rebeldes, cuando tu marido se pone rebelde, lo buscas nada más cuando ya no tienes trabajo, lo buscas cuando la situación está crítica, o lo buscas realmente cuando literalmente tú quieres buscarlo aunque todo esté bien. Ahí es cuando nosotros tenemos que darnos cuenta qué tipo de frutos estamos dando delante de Dios. Queremos nosotros que Dios se mueva rápido cuando nosotros lo llamamos, pero no queremos nosotros movernos rápido cuando el Señor nos está mandando a que ordenemos nuestra casa, nuestra vida, que seamos diligentes con nuestra alma y con nuestra generación y con nuestra familia. Dice, me buscarán de mañana y no me hallarán por cuanto aborrecieron la sabiduría. Cada vez que Dios viene a tu vida a darte un consejo, una palabra, a exhortarte, te está dando en ese momento la oportunidad de ser sabia, de ser sabio, de escoger en ese momento, decir, necesito alinearme a lo que Dios me está diciendo. Dice, y no escogieron el temor de Jehová. O sea, cuando a mí no me importa lo que Dios me está diciendo, lo que Dios me está advirtiendo, literalmente no tengo temor y temblor ante Dios. Y ahí es cuando vienen las consecuencias y la perjudicada voy a ser yo, no más nadie, porque literalmente fui yo la que le di, como quien dice, la espalda a Dios, a que no me hablara, a que no me dijera más nada de lo que me estaba advirtiendo. Entonces, y menospreciaron toda reprensión mía. O sea, que menospreciaron la reprensión, el consejo, la palabra que no les parecía. Eso fue lo que hizo el rey. Él no quiso aceptar nunca mi caída. De hecho, en ese momento se molestó y se disgustó con el rey de Judá y le hizo entender, viste, yo te dije que nunca me profetiza cosas buenas. Y ahí fue cuando literalmente este hombre perdió el temor y la reverencia ante Dios y se cumple lo que Dios le había dicho. Hay personas ahorita mismo que el Señor les está diciendo, cuidado con ese hombre, cuidado con esa mujer, cuidado con ese dinero, cuidado con esto, cuidado con lo otro. No, porque hay fastidio, esto, lo otro, y quieren ser más sabios que Dios. Y literalmente cuando Dios los deja y les viene la consecuencia, van a llamar a Dios, empiezan a gritar y no sienten y no comprenden en ese momento y no sienten, como quien dice, el respaldo de Dios, porque Dios ya les había hablado, ya Dios les había dicho. Hay personas que Dios les dice, cuidado con ese viaje, cuidado con ese viaje, porque ese viaje no es la voluntad mía. Y tiene Dios rato y la persona lo sabe. Y no les para, no les quieren aceptar, como quien dice, la corrección a Dios. Y dice, y menospreciaron toda reprensión mía y comerán del fruto de sus caminos. ¿Cuáles son los frutos que vamos a comer? De los caminos de mi mamá, de mi papá, no son de las decisiones que yo estoy hoy mismo tomando. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy haciendo mi voluntad? ¿Son mis deseos o son los deseos de Dios? Que el día de hoy nosotros podamos aprender y entender, porque lo que quiero hacerte entender para finalizar es sobre lo que Dios habla y decreta sobre su palabra. Esa palabra nunca va a regresar vacía. La importancia de nosotros decir, Señor, ayúdame que tu palabra, el día de hoy, el consejo de lo que me estás diciendo, Señor, yo pueda alinearme, yo pueda el día de hoy aceptar la corrección para que esa palabra, Señor, regrese, pero regrese con buenos frutos, Señor, con buena obediencia, con rectitud ante ti, y tú puedas decir, valió la pena aconsejarte, valió la pena reprenderte, valió la pena ayudarte, porque voy cada día más a ver mejor fruto para tu vida. ¿Cómo lo hizo el rey acá? En ese momento este rey dijo, ¿sabes qué? El Señor declaró muerte sobre mí, y esa palabra que me disparó o que declaró es una palabra que no va a regresar vacía. Déjame arrepentirme, déjame humillarme, déjame ir a la pared y decirle y acordarle las cosas que yo también he hecho bien, que yo he hecho las cosas malas, sí, pero necesito decirle, acuérdate, acuérdate y acuérdate. Y ahí literalmente el Señor le vuelve otra palabra, y la palabra que le mandó fue una palabra que le hacía entender que lo perdonaba y que lo iba a sanar. Yo quiero que el día de hoy podamos nosotros terminar con el título, la importancia de cuidar la palabra que Dios declara sobre nosotros, sea de bendición o sea de juicio, sea de bendición o sea de exhortación. Cuida la palabra que el Señor está declarando para tu vida. Camina en obediencia, en rectitud, con temor y temblor ante Dios,
porque su palabra nunca regresa vacía. Bendiciones, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento, y que el Espíritu de Dios crea en ti obediencia todos los días y que traiga un espíritu de convencimiento para que tú puedas caminar en obediencia hacia la presencia del Espíritu Santo. Dios te bendiga.